Y la semana anterior vimos como el avance adecuado del reino en cierta medida está dada por el cumplimiento de los roles de los hermanos en la iglesia. Cada hermano debe brindar un servicio a Dios. Y el mayor ejemplo que tenemos nosotros de servicio, el diácono más grande, nuestro Cristo Jesús, quien en la cruz se dio, quien a sus discípulos dijo: ejemplos he dado para que ustedes hagan. Ahora bien, dentro de este grupo de hermanos consagrados que estudiamos la semana anterior, nos encontramos que Esteban había sido resaltado. Nos dice en el verso 5 del texto de la semana anterior que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. El verso 8 ahora nos dice que está lleno de gracia y poder y hacía prodigios, hacía señales. Así es que teniendo esto en mente, vamos a leer este texto de hoy. Y hoy vamos a estar leyendo desde el verso 8 y todo el capítulo 7 hasta el verso 1 del capítulo 8. Toda la historia del martirio de Esteban. Así es que tenga paciencia allí y disfrute la lectura de la Escritura. Vamos a leer este texto. Dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez.
En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón, la familia de José. José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob, su padre, y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió, él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquén. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por este tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se les apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los repudiaron en sus corazones y desearon regresar a Egipto. Diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y lo entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. Y a su vez, habiendo recibido nuestros padres, lo introdujeron con José al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo,
el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como hicieron sus padres. Así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Echando fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Dice el verso 1 del capítulo 8. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Toda esta sección que hemos leído está narrando el arresto, el discurso y el martirio de Esteban. Toda esta sección es una sola historia que nos enseña cómo la llenura del Espíritu Santo nos sostiene para poder testificar fielmente de Jesús hasta el martirio. Si pudiéramos resumir todo esto que está acá, vemos un hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo, está siendo sostenido para testificar incluso hasta la muerte. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, como lo estamos viendo aquí, como nos había sido presentado la semana anterior, es sostenido para cumplir esta misión. Esteban está testificando con su vida. Esteban está anunciando el mensaje sin quitar nada. Y es más, muere apedreado sosteniendo ese mensaje. Muere viendo cómo las piedras caían sobre él, anunciando ese mensaje. Costara lo que costara, sin callar. Por eso te repito que la llenura del Espíritu Santo sostiene a sus hijos para que estos puedan testificar de él fielmente, incluso hasta el martirio, incluso hasta la muerte. Estábamos hablando de cómo Esteban estaba siendo introducido, porque sería mostrado en el siguiente capítulo como alguien que, lleno del Espíritu Santo, estaba incluso dispuesto a dar su vida porque el mensaje se anunciara. Y este varón lleno de fe va a ser la muestra en todo esto que leímos de alguien que tiene la verdadera fe. Porque fe es más que desear algo. Algunas personas han confundido este término y a veces dicen: yo tengo una fe muy grande. Y a veces cogen un catarrito y con un catarrito se les acabó la fe. Con un catarrito. Pero fe es confiar en lo que Dios está haciendo, sea de mi agrado o no. Yo confío en Dios. Yo estoy descansando en algo que no veo, pase lo que pase. Y este Esteban, lleno de fe, no solo se dice de él que estaba lleno de fe, sino que lo demuestra. Ahí sigue, hablando
aún a sabiendas de lo que venía. No afloja hasta el último momento, aún a sabiendas, las piedras están dispuestas para mí. Esteban, lleno de fe, aquí le vemos descansando en el control de Dios, porque esta es la única manera de enfrentar los desaciertos de la vida. Diciendo, Dios está en su trono, descansando en eso. La Biblia le muestra haciendo esta obra lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo. No es algo instantáneo, no es algo momentáneo, es algo constante. Dios está llenando porque usted está sometido a Él. Le vemos también lleno de gracia, humilde allí, manso. O vemos oposición por parte de Él. No contencioso, perdonador. No le tengas en cuenta ese pecado de esta gente, decía Él. Sin guardar rencor, paciente, en gozo aún en medio de ese dolor. Incluso Él sabe cómo lidiar con el pecado de otros con bondad, con gracia. Tiene gente enfrente que están pecando contra Él. Y aún así Él está diciendo, Dios, no les tomes en cuenta esto. Esto es alguien lleno de gracia. Y es por eso que cuando se habla de estos diáconos, sobre Él se dice, Él tenía estas características. Y estas características, como se ven, es con lo que va a pasar ahora en su vida. Y lo que pasa en su vida es lo que acabamos de leer. De tal manera que en todo este texto nosotros vemos marcas claras de lo que es un testigo fiel. Y aquí te va la primera. 1. Ser un testigo fiel no evitará la oposición injusta. Y fíjese, la injusta. Más bien, la va a atraer. Ser un testigo fiel te va a crear problemas. Se los creo a Él. Se los creo a estos primeros cristianos. Se lo crea a todo aquel que quiera hacer reformas en su vida, a todo aquel que quiera anunciar el verdadero mensaje. Y ya hemos hablado sobre esto. Pero nos encontramos a este Esteban aquí controlado por el Espíritu Santo y como consecuencia eso se notaba en su vida. Él podía hacer esto. Entonces se levanta la oposición, vienen contra él algunos de la sinagoga, como nos estaba diciendo, los libertos, los de Cirene. Aquí necesitamos aclarar algunos términos para poder entender del todo esta parte. La sinagoga era el lugar donde los judíos se reunían para leer las escrituras y adoraban. Ellas se remontaban a tiempos del cautiverio, donde ellos no tenían acceso al templo y tuvieron que comenzar a reunirse en sinagogas, y por estos días aún se mantenía. Y Esteban y los apóstoles e incluso Pablo tenían por costumbre ir el sábado a la sinagoga con el objetivo de evangelizar. ¿Usted recuerda que el evangelio iba a llegar primero a quiénes? ¿A judíos? ¿Y después a todos los demás? Bueno, allí era donde estaban los judíos. Allí tenían que ir el sábado. Entonces nos dicen que esta sinagoga tenía a unos llamados los libertos, que eran judíos descendientes que habían sido liberados de la esclavitud. Habían otros de Cirene y Alejandría, que eran ciudades importantes en el África del Norte. Habían otros que eran de Sicilia y Asia, que eran provincias romanas del Asia Menor. Y al parecer que esta no era una sola sinagoga, que eran diferentes sinagogas que se levantaron y emprendieron esta tarea contra Esteban. Ahora, entre toda esta gente aquí importante, entre toda esta gente aquí de mucho conocimiento, mire usted lo que dice el verso 10. Esto es 6:10. ¿Qué dice? No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que Esteban hablaba. Gente con su cabeza llena de teología, gente con muy buenas posiciones, no podían resistir a este hombre lleno de fe que les hablaba.
Pero ya Teófilo, y para quienes no estuvieron en la introducción, Teófilo es a quien se le dirige este libro de Hechos. Lucas lo escribe a Teófilo, después llega a nosotros. Ya Teófilo había escuchado que esto pasaría, porque Lucas 21:15, que es la primera parte de este libro, dice: yo les daré, y este fue Jesús a sus discípulos, yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Ellos estaban disfrutando lo que su maestro les había prometido. Y ahora estaban viendo cómo con todo el conocimiento, con todas las cosas, no podían ser resistidos. Y amado hermano, tú tienes que saber que en la tarea evangelística tú vas a ser sostenido por el Espíritu Santo. Por tanto, debes cumplirla. Te rechacen o no. Ayer estábamos en un taller de evangelismo que fuimos con algunos hermanos acá de la iglesia. Y el hermano que compartía en el taller decía: tenemos que reevaluar lo que significa éxito en el evangelismo. ¿Qué significa éxito para usted en el evangelismo? Que se conviertan muchas personas. Quizás, ¿verdad? Pero el éxito en el evangelismo es que los creyentes sean fieles a anunciar el mensaje que se les ha dicho. Porque a ellos no se les ha pedido resultado. A usted, a mí, no se nos pide conversos. Se nos pide que anunciemos. Mateo 28. Mientras vayan por todo el mundo, anuncien el evangelio. Hagan discípulos hasta lo último de la tierra. En ningún momento dice conviertan a la gente. Entonces, nosotros tenemos que el éxito del evangelismo, el éxito de la misión, es que cada vez que yo hable se conviertan 700. Y el tipo que hace eso es un volado. Pero eso no lo pidió el Señor. Incluso eso nos quita peso de encima. A nosotros nos toca anunciar un mensaje y el Espíritu trabaja en los corazones. Con ese peso, a veces nosotros decimos: yo no voy a hablar porque no va a pasar nada. Pero es que usted no tiene que saber si pasa o no pasa. Usted solo tiene que anunciar. Ahora bien, al no poder derrotarlo en un debate justo, ¿qué es lo que hacen? Verso 11. ¿Van cómo? En secreto. Fíjate, esto es obra del enemigo. Sobornan a algunos para que digan que Esteban estaba blasfemando contra Moisés y contra Dios, tergiversando sus palabras. Además, alborotan al pueblo, alborotan a los líderes y con violencia lo traen al concilio. Es muy interesante, como hablábamos al principio. No vemos a los apóstoles ni a Esteban presentando oposición a las veces que les fueron a llevar preso. Entonces, miren otra cosa que pasa. Verso 13. Presentaron testigos falsos. Todo lo contrario a Esteban. Esteban es un testigo fiel, un testigo verdadero. Y para poder derrotarle tienen que traer testigos falsos. Hombres mentirosos que afirmaron que Esteban estaba en contra del templo, además, y en contra de la ley de Moisés. Dice Miguel Núñez que corazones pecaminosos creen lo que otros corazones pecaminosos dicen acerca de los corazones piadosos. Repito, dice el pastor Miguel Núñez que corazones pecaminosos creen, dan oído, se involucran con lo que otros corazones pecaminosos dicen acerca de los corazones piadosos. Esto fue lo que pasó con Esteban. Y esto pasa muy a menudo. Porque, amado hermano, la verdadera piedad a menudo enciende la feroz opresión del mundo. Como hablábamos, cuando uno se dispone a hacer lo que a Dios le agrada, se levanta esa posición. Mientras usted está tibio, mientras usted está en el medio, no hay problema, usted no está haciendo problema alguno. Y cuanto más andemos en los pasos de Cristo, más nos enfrentaremos a la hostilidad y la persecución que Él enfrentó.
Mientras más lejos estemos de esos pasos, vamos a estar más cómodos. No va a pasar nada. No estamos siguiendo sus pisadas, no estamos imitándole a Él. Pero cuando decidamos seguir pisada tras pisada, a Él le persiguieron. Y si seguimos sus pisadas, también va a pasar con nosotros. ¿Enfrentarás tú la oposición con la paciencia, Esteban? ¿Cómo has experimentado la oposición en tu vida? En la última semana, en los últimos días. ¿Qué significa incluso para ti? Como está diciendo aquí el texto, que mientras ellos le miraban, Esteban tenía un rostro como de un ángel. Y observe usted qué interesante, que Esteban está siendo juzgado como un perverso blasfemo. Esa es la razón por la que le están juzgando. Pero su rostro se ve como el de un ángel. Ellos dicen, este es un blasfemo. Este es alguien que anuncia un mensaje incorrecto de Dios. Pero Dios hace que su rostro resplandezca y se vea como el de un ángel. Y los ángeles son mensajeros de Dios. Y Esteban estaba siendo presentado ante aquellas personas como un testigo verdadero, como un mensajero de Él. Por eso su cara resplandecía como la de un ángel, parecía la de un ángel. Esteban es ese testigo fiel. Ellos son los testigos falsos. Y el Señor estaba diciendo, al mostrarles a ellos su rostro como el de un ángel, aquí está este mensajero mío. Él va a decir las palabras que tenga que decir, cueste lo que cueste. Este es mi mensajero. Él tiene un mensaje correcto. Son ustedes los falsos. Y esto me lleva al segundo punto. Un testigo fiel está preparado para compartir toda la verdad. A una parte, no lo que yo quiero, no lo que entendí, todo el consejo de Dios. Y ahora, los versos de 2 hasta el 53, todo este pasaje extenso que leímos, que nos puede agotar, vemos a Esteban diciendo toda la verdad. Esteban les da aquí una clase a ellos de teología bíblica. Y hace hincapié en cómo la historia de ellos, quienes están escuchando, anticipó la obra de Cristo. Y como el rechazo a esta obra siempre ha sido una constante en todo el pueblo, hasta ellos que rechazaron al Mesías. Hasta ellos que hace unos días entregaron a Cristo en la cruz. A través de la Biblia, a través de la teología bíblica, Esteban les demuestra, ustedes son gente de corazón duro y siempre han rechazado a sus profetas. Él comienza su discurso solidarizándose, respetándoles como líderes del pueblo judío, sin ofender, en el sentido de respeto. Dice el verso 2, escúchenme, hermanos y padres. Y la primera persona que él nombra es ¿a quién? ¿A quién dice? El Dios de gloria, el Señor de la creación, el que controla la historia de la redención, ese Dios soberano, ese grande, hizo esta obra desde el pasado hasta hoy que hemos llegado. Entonces, aquí en la primera parte, él aborda la acusación que le habían hecho de blasfemar contra Dios. Y es muy interesante que Esteban no se defiende él, sino que expone una serie de verdades que más bien le acusan a ellos. Y él comienza aquí demostrando, él cree en el Dios de la historia de Israel. Él señala que el antiguo pacto se cumple a cabalidad en el cristianismo. ¿Cómo lo hace? Ahí en los versos del 2 al 8, él les recuerda el llamado de Abraham,
Recuerda la promesa que Dios hizo a Abraham y les recuerda que Abraham fue obediente a esa promesa y que por la obediencia de Abraham hoy son salvos muchos. Por aquí vienen y él les está restregando esto en cara. El padre Abraham, a quienes ustedes veneran, fue obediente, pero ustedes son desobedientes. Entonces, quien blasfema contra Dios no soy yo, son ustedes. Miren. Y para ser bien bíblico, Esteban, ahí cita Génesis 12:1, el llamado a Abraham, cita Génesis 15. Lo que venimos a hacer, Biblia. Sin mucho cuento, sin mucho invento. Biblia. Después del 9 al 16, habla incluso de los patriarcas y cómo ellos, movidos por envidia, venden a José. Ahora, usted dice, ¿por qué Esteban está contando todas estas historias? Esteban quiere mostrar que a pesar de eso, Dios tenía un plan que estaba cumpliendo para beneficio de su reino, para beneficio de su promesa. Es más, Esteban muestra a José aquí como un tipo de Cristo. Y les decía que lo mismo que habían hecho con José, los patriarcas, los padres, ellos lo habían hecho con Cristo en estos días. Y es que la vida de José que él menciona aquí tiene muchos puntos de similaridad con la vida de Cristo. Lo que le llaman ser un tipo de Cristo. Ambos eran originarios de la nación de Israel. José fue entregado por envidia, como lo fue Jesús. José fue condenado a muerte por el testimonio de falsos testigos, como lo fue Jesús. José fue encarcelado debido a las falsas acusaciones de Potifar, como lo fue Jesús. Y así como Dios liberó a Jesús de la prisión, de la muerte, como liberó a José de la prisión, así también liberó a Cristo de la muerte. Incluso le exaltó hasta lo sumo. De la misma manera en la que José fue el instrumento para que sus hermanos, su familia, fueran libertados de la muerte física, Cristo liberta a los hombres de la muerte espiritual. Y esto les estaba mostrando Esteban a ellos. ¿Cómo ustedes no se dan cuenta? Entonces, en los siguientes versos, los versos del 17 hasta el 37, ahora va a mostrar que él no rechaza a Moisés, como ellos habían dicho, sino que lo honra. Y es más, dice, el mismo Moisés dijo que Cristo es superior a Moisés. Y los lleva al pasado, los lleva a la esclavitud de los padres en Egipto, a los duros trabajos, y cita Éxodo 1:13, mucha Biblia, Esteban, toda la palabra. Introduce a Moisés, cuidado por la providencia divina. Es más, miren las palabras que usa de Moisés, verso 20. Dice que Moisés era a la vista de Dios hermoso. Él está resaltando, no tengo problema alguno con Moisés como ustedes me están acusando. Le muestra como un hombre poderoso, le muestra como el libertador incluso a quienes ellos rechazaron. Porque dice el verso 25 que Moisés, cuando mató a aquel egipcio para ayudar a sus hermanos, dice que él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él.
Ellos rechazaron a aquel Moisés, como mismo rechazaron a Cristo cuando vino. Es más, en el verso 37 es citado Deuteronomio 8:15. Dice el verso 37, 7:37. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará a un profeta como yo de entre sus hermanos. El Cristo, el Mesías. O sea que el Moisés que ustedes dicen que yo hablo en contra de él, él mismo anunció este Mesías que ustedes mataron. Habla de cómo Moisés también es un tipo de Cristo. De cómo la vida de Moisés, que para ellos era un referente, también estaba apuntando al Mesías, a alguien mayor. Moisés se humilló al dejar el palacio del faraón. Jesús se humilló al dejar el cielo, volverse hombre y venir a la tierra a morir por los pecadores. Moisés fue rechazado al principio, al igual que pasó con Jesús. Moisés fue pastor de ovejas, Jesús es el buen pastor. Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud física en Egipto. Jesús redime a los hombres de la esclavitud espiritual del pecado. Y Esteban estaba diciendo, este Moisés, y es aquí, apuntando a la historia de Cristo. En los siguientes versos, los versos de 38 al 43, él va a afirmar su creencia en la ley y que Dios incluso es autor de ella. Dice en los versos del 38 allí al 43, y estoy extractando de alguna manera todo el discurso de Esteban, todo su paso por la teología bíblica. En los versos del 38 al 43 dice que la ley fue dada en Sinaí a nuestros padres, pero ellos no quisieron obedecer. Y dice que ellos desearon incluso en sus corazones regresar a Egipto. Dice que pidieron un becerro para adorarlo. Esta es la historia que ellos conocían, la historia del pueblo. Y por eso Dios se apartó de ellos. Los dejó en su idolatría, los dejó en su desobediencia. Incluso por eso los deportó a Babilonia. Y cita aquí después Amós 5 del 25 al 27. Biblia otra vez. Porque para ellos era la Biblia. Y Esteban quería demostrar que él no negaba la ley, sino que quería defender el verdadero propósito de la ley. Demostrar a las personas, dejarles claro la incapacidad de ellos para cumplir la ley. Demostrarles que es imposible vivir una vida de obediencia a la ley y más bien apuntarles a la necesidad irremediable de un Salvador, de un Mesías, del Cristo. Porque ustedes no la pueden cumplir, ustedes necesitan a alguien que la cumpla por ustedes y les ayude a vivir bajo una nueva norma ahora. Cristo Jesús. Es por eso, amados, que cada ley del Antiguo Testamento debe ser interpretada a la luz de toda la revelación, a la luz de toda la Biblia. Porque esta revelación fue progresiva hasta que se cierra el canon. Entonces, eran los acusadores de Esteban quienes habían hablado contra la ley, ya que no escuchaban el llamado de la ley una y otra vez a dejar a un lado su justicia propia y depositar su fe a donde apuntaba esa ley, al Mesías venidero. Es más, en el verso 7:53 les dice, ustedes recibieron la ley por ángeles y sin embargo no la guardaron. Entonces, aquí tenemos la última sesión del discurso de Esteban, del 44 al 53. Del 51 al 53. Y ahora él va a aplicar todo lo que les ha venido diciendo. Ahora él que está siendo juzgado se convierte en un fiscal. Y es cuando les dice, verso 51, ustedes son tercos e incircuncisos de corazón.
y de oídos. Resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron sus padres. Ustedes son duros de cerviz. Ustedes no bajan la cabeza, no bajan la cerviz ante Dios desafiándole. Y esta es la descripción que Dios da de los antepasados de ellos, pero de ellos también. Obstinados. Ustedes son tan impíos como los gentiles que ustedes tienen por impíos porque no han sido circuncidados. Esto les estaba diciendo Esteban. Y como mismo los padres de ustedes persiguieron y mataron a los profetas, ustedes mataron al justo. Lo dice ahí en el 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. A ellos. Del cual ustedes ahora se hicieron traidores y asesinos. Y con toda esta historia, Esteban no se ha callado nada. No se ha guardado nada. Toda la verdad. Nada más que la verdad. Y cuando nosotros compartimos con las personas que necesitan escuchar el mensaje, cuando nosotros incluso somos perseguidos en medio de esta generación, necesitamos estar preparados y listos para compartir toda la verdad de Dios. Necesitamos conocer lo que conocía Esteban para compartirlo. No podemos olvidar que el Evangelio es buenas nuevas, pero estas están precedidas por malas noticias que la condenación del pecado trae sobre aquellos que no las aceptan. Todo debe ser anunciado. Esteban no cayó nada. Todo lo anunció. Y ya sea que tú eres un cristiano y escuchas en este momento, porque tienes la seguridad de que Dios te ha salvado, o no lo seas, esta aplicación es válida para ambos. Abandona tu rebeldía y no resistas más al Espíritu Santo. Más bien clama a Dios por ayuda. Porque en ocasiones cristianos vivimos en un estado de rebeldía que resistimos la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Y no cristianos escuchan a Dios llamarles una y otra vez. Y en su corazón se mantienen, sin querer bajar la cerviz. Duro de corazón. Y como mismo Esteban, yo quiero decirte, si no eres un creyente, que por nuestro pecado estamos todos bajo la ira de un Dios santo. Que por nuestro pecado no merecemos nada más que juicio. Y que solo teniendo a Cristo, el Evangelio, esa buena noticia, solo teniéndola a Él, podemos alcanzar salvación. Clama a Él para que te salve. ¿Qué hacer si hoy tú no estás seguro de ser un cristiano? Bueno, necesitas entender que ese Dios santo anhela, desea salvar a los pecadores. Pero que los pecadores necesitan mediante Cristo y solo mediante Cristo acceder a Él. Los pecadores necesitan decir: yo he fallado, yo he pisoteado tu ley santa, yo he ensuciado tu nombre, perdóname, yo quiero ser un hijo tuyo. Y que Dios pueda mirarles mediante Cristo, porque directamente es imposible. El hombre necesita decirle a Dios:
Yo soy pecador. Yo he fallado. Yo necesito que esa obra de Cristo entregado en la cruz sea aplicada a mi vida. Me he dado cuenta que por el camino que voy mal. Me he dado cuenta que aunque he intentado por mis fuerzas no puedo. Sálvame, Dios. Entrego mi vida a ti, sálvame. Y no lo postergues más. Dile que te salve. Yo siempre hago la historia. Estuve 6, 7, 8 años en la iglesia sin ser un cristiano. Habían días que quería hacerlo, otros días no. Hasta que por fin fui confrontado con esta verdad. Necesito un Salvador. No puedo salvarme. No puedo vivir la vida cristiana sin Dios. Es imposible. Sálvame. Y eso hará posible que testifique fielmente de Él. El tercer punto, un testigo fiel no puede callar lo que ha visto, cueste lo que le cueste. Y este hombre hasta ahora ha anunciado todo el consejo de Dios. Ya él podía haberse quedado calladito la boca y decir, cumplí contigo, Dios. Pero, mire el 54. Dice que al oír todo esto que él dijo, ellos se sintieron ¿cómo? Estaban enfurecidos, estaban ofendidos. Dice que crujían los dientes de tanta molestia, porque habían sido confrontados. Y mire, que las personas se ofendan cuando les hemos dicho la verdad del Evangelio no es malo. Es altamente productivo. Porque ese es el primer paso para reconocer al Señor como Salvador en sus vidas. Ellos tienen que ser ofendidos por su pecado, por su manera de vivir y decir, yo necesito un Salvador. Nadie quiere ser ofendido. Pero cuando la verdad en la cara te dice, tú vives de esta manera, tú vives de esta manera, tú haces esto, y comparado con mi santidad, tú no eres nada, usted tiene dos opciones. O se levanta la cabeza y sale andando y le dice a Dios, yo soy mejor que tú, o usted la baja llorando y dice, sálvame Dios porque no puedo. Y esa es la intención de la predicación. Esa es la intención de la exposición fiel del Evangelio. Que la persona sea convencida y diga, sálvame. Y esta gente está enfurecida, esta gente está ofendida, que es la contraparte, es lo contrario de Esteban, que está lleno del Espíritu Santo. Esta gente está ofendida, pero Esteban dice que está con los ojos puestos en el cielo. Esta gente está ofendida, está en una conducta pecaminosa, pero Esteban ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Esa es la diferencia de un corazón lleno del Espíritu Santo y un corazón que no lo tiene. Te ofende, pero yo veo a Dios. Y aquellas personas de la tierra no estaban complacidas con la predicación de Esteban, pero el cielo estaba verdaderamente complacido. En la tierra, Esteban no podía entender cómo esto le ayudaría bien, pero el cielo estaba mostrando que Dios estaba sentado en su trono soberanamente en control sobre lo que estaba pasando. Aquellas personas de la tierra se arrojarían sobre Esteban con una brutalidad despiadada, pero en el cielo el buen Salvador no estaba sentado a la diestra del Padre, estaba de pie diciendo, este es el momento, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tu mayor motivación en esta tierra no debe ser tener un mejor trabajo. Tu mayor motivación en esta tierra no debe ser ganar $5,000 semanales.
Tu mayor motivación en esta tierra ni tan siquiera debe ser tener una familia linda. Tu mayor motivación en este mundo debe ser esperar, añorar, trabajar por ese día que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y en ese momento estaba Esteban. Por eso, aunque las piedras venían, él podía decir: llegué. ¿Qué tal si cambiamos el enfoque? Que tus decisiones diarias muestren que tus ojos están puestos en la gloria de Dios y no en esta tierra. Estoy siendo juzgado, estoy sufriendo, no entiendo cómo se va a resolver mi problemática, pero mis ojos no los quito del Señor. Ayúdame. Ayúdame, porque mi tendencia es a querer resolverlo yo. Y Esteban vio la gloria de Dios. Así termina su discurso. Recuerden que él había dicho: el Dios de gloria llamó a Abraham. Ahora está diciendo que esa misma gloria él la está viendo. El Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y por si fuera poco, él podía también haberse callado aquello y terminar aquel momento de martirio. Pero él no se quedó callado. Él también lo dijo, a expensas de que sabía, venían las piedras. Él dice, verso 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y esto fue una bofetada para aquella gente, porque eso les hacía recordar las palabras de Jesús en su juicio. Mateo 26, 63 y 64. Dice que Jesús se quedó callado cuando el sumo sacerdote hablaba con él. El sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Las mismas palabras que Cristo había dicho, ahora las estaba diciendo Esteban. Así que lo sacaron fuera como en una turba, no podían escuchar más esto. Lo apedrearon. Aquí es introducido Saulo. Y miren qué interesante, él consentía en lo que estaba pasando. Él fue partícipe de las piedras a Esteban. Pero ahí estaba Saulo viendo el evangelio viviente. Ahí estaba Saulo viendo como Esteban confiadamente decía: te entrego mi espíritu. Y si usted se recuerda, fueron las mismas palabras de Jesús en la cruz. Imitando a su maestro, siguiendo sus pisadas. Ahí estaba Pablo viendo como de rodillas Esteban clamaba que perdonaran a aquella gente, que no se les tomara en cuenta lo que ellos estaban haciendo, exactamente como había hecho Jesús. Porque esto es lo menor que puede hacer alguien que ha sido salvado por Jesús: seguir sus pisadas. Y una vez más, tengo que repetirte, ese Jesús que murió en la cruz hace posible que este hombre esté dispuesto a morir. Y ese Jesús que murió en la cruz lo hace posible también en tu vida y en la mía. A morir al extremo de entregarnos por Él si estamos llenos del Espíritu Santo, pero a morir cada día a cosas que en la cotidianidad no damos asunto, pero que debemos morir también a ellas. Ese Jesús que murió en la cruz, que dio salvación a Esteban, da salvación a los perdidos. Y es el centro del ministerio cristiano. Que las personas escuchen el evangelio, lo abracen. Y usted podrá decir muchas cosas de nosotros, de esta iglesia, pero lo que no podrá decir nunca es que aquí usted no escuchó el mensaje del evangelio. Abrázale. Dile a Dios: sálvame, quiero ser un cristiano, quiero ser tu hijo. Y vivir la experiencia que vivió este hombre. Estás dispuesto hasta morir por él. De esta manera, Esteban durmió en paz. Y Saulo consentía en su muerte.
Y esto nos da por gusto aquí porque la vida y muerte de Esteban sirvió como un ejemplo para la iglesia primitiva. Amado, vive una vida de fidelidad sin importar lo que te cueste. Vívela. Fiel al Señor. Fiel al Señor. ¿Qué necesitas hacer para estar dispuesto hoy a vivir y morir por el Señor como Esteban? No te vayas tan lejos. A lo mejor nos tocará algún día incluso lo que Esteban vivió. ¿Qué tienes que hacer hoy en las pequeñas cosas? El Espíritu Santo no solo te llena para vencer, sino también para sufrir por Cristo. De eso habla este texto. Él te va a sostener para que testifiques, para que seas fiel, incluso hasta el martirio, cueste lo que cueste.